Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros la periodista Lidiet Carrión. Lidiet ha trabajado muchísimo en la cuestión de las mujeres, la cuestión de los feminicidios en México. Es autora de un libro clásico, La Fosa del Agua, y amiga de este programa. Lidiet, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación, Luis. Aquí. Se me olvidaba decirte que además tú trabajas en el portal Pie de Página. Así es. Que ha cubierto muchísimo este tipo de temas. Así es, hemos tratado de dar mucha cobertura tanto a las diferencias, a la desigualdad de género, y también a las luchas de las mujeres en el país de las luchas feministas, pues. Lidiet, un crimen reciente acaba de sacudir a la opinión pública en México. Una chica en Nuevo León, de 18 años, Devani, que fue a una fiesta y de repente ya no llegó a su casa. Y una semana después la encontraron muerta en una cisterna, en una fosa, en un motel. Esto sacudió tremendamente a la opinión pública, como sucede regularmente en ciertos casos muy específicos. Sí es. Este caso, ¿qué tan representativo es de lo que pasa con las mujeres en México? ¿Hasta dónde llega la violencia contra las mujeres? Así es, Luis. Bueno, el caso de Devani, por distintas razones, las estadísticas dicen que cada día en México son asesinadas 10.5 mujeres, es decir, entre 10 y 11 mujeres cada día. Algunos son clasificados como feminicidios, porque para ser clasificados legalmente como feminicidios tienen que cumplir ciertas características, otros no. Otros pueden ser clasificados como homicidio imprudencial, por ejemplo, ¿no? Que no, en muchas ocasiones no sabemos si es un feminicidio o no. Y 10.5 mujeres al día es mucho, es bastante, pues, o sea, es una tasa alta. Sin embargo, a nivel región latinoamericana, es un promedio entre medio y alto. Hace poco estaba revisando justo para un informe que tenía que dar, me parece que es en Honduras, El Salvador, y ahorita se me está yendo a otro país, en donde, para que te des una idea, el promedio, tienen poblaciones mucho más bajas, pero el promedio es, ahí era por tasa por cada 100,000 habitantes, y era prácticamente el doble que en México, ¿no? Esto lo digo no para minimizar lo que está pasando aquí en México, sino para contextualizar en la región latinoamericana. Es un nivel medio alto, pero lo que es muy característico de México es el nivel de crueldad. Por lo menos lo que se representa en los medios de comunicación, ¿no? Esto desde los años 90 en Ciudad Juárez, donde se empieza a reportar un tipo de feminicidio que tiene mucha mayor cabida en la prensa, de una manera distinta, que es lo que después la académica Julia Monarres llamó feminicidio sistémico desorganizado, que tiene que ver con casos que ocurren en la calle, cometidos por un desconocido de la víctima, ¿no? Y que ocurren en el espacio público. No es que no existieran feminicidios antes, o no es que no existan feminicidios en la actualidad distintos a lo que parece que ocurrió con Devani, que todavía no sabemos nada. O sea, yo no me atrevería a mencionar qué creo que pasó, ¿no? Que tiene que ver con el espacio público, sino el feminicidio íntimo, que ese tiene toda la vida del núcleo familiar. Exacto, o del núcleo de los amigos. Y que suele ser más invisible en la prensa, que suele ser más sí llega a la prensa, pero da la impresión de que no es tan importante, porque se le sigue viendo a la mujer como una pertenencia, un objeto que pertenece al patriarca, llámese su padre, llámese su hermano, llámese su pareja, llámese su expareja, ¿no? Entonces, emocionalmente no tiene tanta fuerza, pero es
hasta la fecha el más preponderante en el país, excepto en ciertas regiones, que sería el norte del país y toda la zona de trasiego de drogas, donde se da, sí, trata de personas y se da este homicidio desorganizado que es de un nivel de crueldad exorbitante, ¿no? Entonces, eso para contextualizar, para no quedarnos solo con ¿pasó esto? ¿No? Ahora bien, ¿qué pasa con el caso de Devani? Me recuerda un poco, de alguna manera, digamos, la fuerza mediática que tuvo en su momento, digo, para que veas cómo se nos van olvidando, ¿no? Toda esta cadena de agravios. El caso de Mara Castilla en Puebla. Es igual, una joven además que de alguna manera llama mucho la atención físicamente. De nuevo, también hay un racismo y un clasismo y una serie de cosas en la prensa, ¿no? O sea, las mujeres morenas, de extracción racializadas, sí. Sus crímenes pasan más desapercibidos. Totalmente. Y en cambio las mujeres atractivas según un patrón estándar occidental de extracto urbano, joven, de clase media, ¿no? Sí lo es. Pero eso no tendrá que ver con la capacidad de recursos para que se pueden movilizar, no en el sentido económico, sino... Primero quiero aclarar que esto no es culpa de las jóvenes. En el caso, por ejemplo, de Devani y de Mara Castilla en 2017, me parece, en Puebla, 2017-2018, ellas mismas en su momento protestaron contra los feminicidios. Es decir, no es, digamos, el sistema, ¿no? El sistema en donde hay víctimas que se vuelven como... que los medios y las redes sociales y todo las empiezan a convertir en una suerte como de íconos, ¿no? Y esto no es culpa de ellas, como tampoco es culpa de las otras jóvenes que no logran ese... Por un lado puede ser sí recursos, pero no. De hecho, recuerdo una entrevista que hacen al padre de Devani, que dice: nosotros somos humildes. Ellos no era una familia que tuviera como grandes recursos, si bien se trata de una joven que estaba estudiando, que es de una clase media urbana, por decirlo de alguna manera. Y el padre menciona otro punto importante, que es que unas semanas antes había acontecido otro feminicidio en Monterrey, por lo cual estaba muy sensibilizada la población. Es el caso de María Fernanda. Es un caso igual tremendo, porque ella va en su coche, va a darle un aventón o va a acompañar a un supuesto amigo a ver un auto o algo así, y lo siguiente es que desaparece, ¿no? O sea, como ya con toda esta seguridad, es decir, iba en su propio auto particular y aún así desaparece, lo cual impactó mucho. Si bien a nivel nacional el caso de Devani atrae mucho los reflectores, y creo que esto tiene que ver, lo pienso ahora desde ahorita estoy estudiando una maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, tiene que ver con esta foto que presentó el taxista. Es una foto, híjole, que de alguna manera ha dado la vuelta prácticamente al mundo. Me encontré ya que alguien se hizo un tatuaje con la imagen de Devani en esta foto. Es decir, cómo estamos arraigados a una cultura visual y que de alguna manera ya es explotada, ¿no? Cómo la fotografía de una desgracia tan terrible para la familia, para la gente que amaba a esta jovencita, pues a los 18 todavía eres adolescente, ¿no? A esta joven, pues, que tenía la vida por delante, de pronto pasa así por la indignación de la gente, y hay un momento en el que esa indignación, quién sabe en qué se convierte, que se vuelve en una cosa como un producto cultural. Y eso es algo que a mí yo como periodista, que me he dedicado a tratar de visibilizar, de dar visibilización, de visibilizar estos casos, para alertar, para crear conciencia, me obliga a cuestionarme qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Esta violencia contra las mujeres se ha venido incrementando en el marco de la pandemia, ¿o hay algo que indique que sube, que baja? Sí, bueno, tenemos poco
Tenemos como pocos indicadores, pero sí los tenemos. Sabemos, por ejemplo, que por lo menos en los primeros 6 meses de la pandemia, que fue el momento más duro en el cual la gente se encerró, ahorita ya parece que no hay pandemia, a mí ya cada rato se me olvida el cubrebocas y yo me regreso cuando ya iba a media cuadra de mi casa. Casi todos los delitos callejeros como asalto, etc., disminuyeron y se disparó la violencia doméstica, ¿no? Es decir, al estar todos en casa hacinados, en condiciones de hacinamiento, de todos quienes pasaron el peor trago fueron las mujeres y las niñas y niños también, ¿no? Inclusive hubo un aumento importante en los intentos de suicidio y en el suicidio infantil y de adolescentes, de niñas, niños y adolescentes, lo cual sigue siendo muy invisible porque pareciera que a nadie le importa, no es algo que se discuta. La violencia doméstica aumentó y los feminicidios, híjole, no traigo ahorita no recuerdo si aumentaron un poquito o se mantuvieron, a diferencia de todo lo demás, que los demás delitos bajaron, ¿no? Entonces es como un dato que sí en la pandemia quienes peor la pasaron fueron las mujeres. Además de que hay otros indicadores. Todos los indicadores, por ejemplo, de bienestar, a las primeras a las que corrieron de sus trabajos y que dejaron sin empleo, fue a las mujeres. O sea, las que se llevaron lo peor, ¿no? Además de doble jornada, las niñas y niños sin escuela, en casa, las que tuvieron que salir al quite fueron las mujeres, las que perdieron esta independencia económica tan importante para las mujeres para prevenir la violencia familiar, se fue en la pandemia, es decir, fue devastador. Se calcula que aumentó la violencia obstétrica, aumentaron las muertes maternas, en fin, sí se puede decir que la pasamos muy mal. ¿Te parece, Lidiet, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con la periodista Lidiet Carrión sobre los casos de feminicidios en México. Lidiet, hemos visto que han salido a las calles de muchas ciudades de México con mucha rabia, mucho enojo, grupos de mujeres que han intervenido monumentos públicos, le han prendido fuego a puertas de los palacios de gobierno. Hay mucha rabia alrededor de la violencia de las mujeres. ¿Cómo explicarnos que esto suceda ahora? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Qué se ha estado acumulando en el movimiento feminista o en el movimiento de las mujeres para que esto llegue a pasar? Bueno, en realidad es una historia muy larga. Los movimientos feministas en México empiezan a aglutinarse, sobre todo. Hay mujeres feministas en la historia de México y del mundo desde todo el siglo XX, ¿no? Y de alguna manera las generaciones se van parando sobre los hombros de las que vienen antes, ¿no? Entonces sufragistas, es importante, derecho al voto, representación pública. De acuerdo, es bien real, pero creo que sí hay un punto importante, un punto de quiebre importante en México a partir de los años 90, donde se empiezan a registrar estos feminicidios terribles en Ciudad Juárez, que muestran un fenómeno distinto que está ampliamente vinculado también con el tema de la globalización y de las maquilas, ¿no? Pero esos feminicidios fueron sobre todo documentados originalmente desde Estados Unidos, desde grupos de feministas allá. Había en Ciudad Juárez, por supuesto, mujeres, algunas periodistas que estuvieron trabajando en documentarlo, pero el conjunto del movimiento feminista ONGizado, vamos a decirlo así, que tenía otro tipo de agenda y no le dieron el golpe hasta mucho después, hasta que ya se convirtió en un asunto internacional. Bueno,
No estaría tan segura. Ahí hay una anécdota muy buena, no porque sea buena, sino porque muestra todo nuestro clasismo, nuestro centralismo asqueroso, nuestro machismo. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres periodistas de Ciudad Juárez que empiezan desde los años 90 a registrar y a documentar y llegan a la Ciudad de México y quieren hacer un libro. Dicen, esto está pasando, necesitamos ayuda. Se entrevistan con una escritora muy famosa que en ese momento decide, no, esto está horrible, no quiero entrarle, me da mucho miedo. Van a una editorial y les empiezan a dar largas. Bueno, sí, pero así empiezan a dar largas. Mientras mandan a un escritor, un periodista, hombre, blanco, de la Ciudad de México, a Juárez, y se empieza como a Sergio fusilar. González Rodríguez, ¿se puede decir? Otro, ¿no? Víctor Ronquillo. Y empieza a recabar todos los datos de estas mujeres periodistas, ¿no? Y mientras a ellas les dan largas, él publica Las Muertas de Juárez, ¿no? Y es el nombre, además, que se queda como este fenómeno, que además ha sido muy cuestionado desde el feminismo, pues no son muertas, son asesinadas, o sea, no se murieron, son asesinadas, ¿no? Sergio González Rodríguez es considerado, es muy cuestionado por algunas cuestiones que publica, pero algunos lo consideran que de alguna manera trató. La otra que es como muy famosa es esta Diana Washington. Ella sí, periodista del Paso, Texas, ¿no? Entonces, es complejo. Tuvo que ver también con esta incapacidad en aquel entonces, más, creo que todavía queda, pero menos, este centralismo de los discursos desde la Ciudad de México, ¿no? Que también es un tema que hay que luchar y combatir. Pero bueno, lo que platican las mujeres feministas, de hecho muy jóvenes en aquel entonces, es que Juárez se vuelve como una capital en cuanto a la atención de los feminicidios y bueno... El epicentro del dolor. El epicentro del dolor, también sí. Hay una explotación, ¿no? O sea, hay una explotación y una mercantilización, pienso... desde las películas que se hicieron respecto a eso, ¿no? Películas de Hollywood, algunas bienvenidas, otras no, pero que finalmente pareciera de repente que los feminicidios venden, ¿no? Depende cómo los muestres, que insisto, es uno de los temas que estoy tratando de elaborar y tratar de buscar maneras de que al reportar no se vuelva tampoco un circo, ¿no? Que no entre en esta sociedad del espectáculo, como hubiera dicho Guy Debord, que tiene toda la razón. Podemos vender hasta el dolor, ¿no? Y cómo, o sea, en qué momento reportamos y creamos conciencia, en qué momento denunciamos y creamos conciencia y en qué momento se pasa esta inacabable cadena de mercancías. Entonces, todo eso ocurrió en Juárez. Desde la denuncia, la indignación, pero también la mercantilización, pero también todo pasó. ¿Y de Juárez a hoy en día qué es lo que ha venido cambiando? Pensamos que Juárez ocurrió empezó 30 años atrás, 20 años que se vuelve una cosa imparable en cuanto a denuncia. De ahí surgen las feministas que actualmente están en distintos espacios, que estudiaron y han dedicado su vida a ese tema, ¿no? De Juárez surge el término de feminicidio, acuñado por Marcela Lagarde, e impulsado en la Cámara de Diputados, que también hay un tema ahí, por ejemplo, que se empiezan a hacer mediciones justo de los feminicidios, impulsados también por Marcela Lagarde. Lo digo porque ella descubre que en Juárez ocurren los más atroces, ¿no? Bueno, ella no lo diría así, pero que es el porcentaje, digamos, por cada 100,000 habitantes de asesinatos de mujeres en Juárez no es mayor que en el resto del país. Hay lugares donde inclusive matan a más mujeres, pero no está el punto mediático. Y hay distintos tipos de asesinatos. Ahí entra, por ejemplo, Julia Monarres, donde empiezan a hacer estas clasificaciones. Feminicidio íntimo, que ocurre, por ejemplo, mucho en las zonas rurales, en el sur del país, ¿no? Donde el machismo es muy arraigado, donde la mujer es asesinada dentro de su casa. Y en estas zonas urbanas prevalece más este feminicidio desorganizado, que tiene que ver también con bandas de tratantes, con bandas de criminales, donde se dan todos estos fenómenos. Todo eso ocurre en el país.
hay aspectos, digamos, lugares del territorio en donde se da más un tipo de feminicidio que el otro. Eso está estudiado, ha sido mapeado, pero no quiere decir que haya menos violencia de género en un lugar que en otro, ¿no? Estamos hablando de violencia asociada al tráfico de mujeres, a intentos de violación, a cuestiones de corte, de dominación familiar. ¿Cuál sería la matriz que explica? La matriz es el patriarcado. Y el patriarcado es, como dijo Diana Russell en su momento, es viejísimo. Es viejísimo. Pero entonces, ¿por qué ahora se expresa esa violencia? Si el patriarcado siempre ha existido. Siempre ha estado. Piensa, por ejemplo, que hace 100 años en el norte del país estaba más penado matar una vaca que matar a una mujer o violar a una mujer. O sea, no es que hubiera más ahora que antes, ¿no? A lo mejor no lo veíamos más. A lo mejor había distintas formas de hacer. Pero sí hay números desde que se han venido Hay números desde los años 90. Nosotros no podemos saber cuál era la tasa de asesinatos de mujeres en 1930, ni en 1950, es más, ni siquiera en 1980. No es un fenómeno nuevo, entonces, ni que se haya intensificado. Yo creo que sí hay cosas que cambiaron, creo que sí hay momentos en los que se intensifica, pero es difícil establecer porque no tenemos todos los datos. A mí me gustaría decirte, sí, se ha intensificado, ¿no? Pero tal vez faltaría, la verdad, no tengo los elementos para decirlo. ¿Y por qué explota ahora esta rabia? No, a ver, en los años 90 sí se da un fenómeno específico que es la violencia en el espacio público. Hablo del espacio público, ¿no? En Juárez, que es muy, muy claro, porque... Las obreras al salir de las maquiladoras, por ejemplo. O iban por ejemplo, iban a una fiesta, a una reunión, pero bueno, el típico sí es salir de la maquiladora a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Los procesos de migración, mujeres que venían del sureste del país, de zonas en donde no había... Hace poco fui a hacer un reportaje a Juárez, no sobre el tema de feminicidios, pero bueno, siempre está ahí, siempre está presente, ¿no? Sobre migración y sobre casas, era otra cosa, pero me decía un juarense que ha visto todo esto a lo largo de toda su vida y que ha dedicado su vida completamente al tema de la ayuda, del cambio social, ¿no? Y me decía, es que, y es verdad, yo lo atestigué, la gente que llega a Juárez ama a Juárez porque da oportunidades que en otros lados no daba, ¿no? Es terriblemente violento, están todas estas problemáticas, están los asesinatos de mujeres, que no es que hayan pasado antes y ahora ya no pasen, siguen ocurriendo. La captura de jóvenes para la trata de personas, sí, pero Juárez da oportunidades que no hay en otro país, en otra parte del país. Esta explosión del enojo de las mujeres no se veía antes. No le prendían fuego a los portones de los palacios municipales, no intervenían los... Y yo se los agradezco enormemente. Pero ¿cómo explicarnos esto? ¿Qué pasó? ¿Es una generación con otra sensibilidad? Es una generación con otra sensibilidad. Son mujeres más jóvenes, la mayoría son jóvenes, la mayoría... Sí hay un incremento en la violencia, yo creo que en la calle, en el espacio público, insisto. Hay más agresiones ahora. No lo sé, pero sí más específicas. También es que es difícil, Luis. Yo quisiera decirte, sí lo tengo muy... No, es un fenómeno lo que pasa es que complejo, ¿no? Porque es que además no tenemos datos de antes. O sea, sí te puedo decir que nunca como antes, ahora hay más mujeres en las universidades, ¿no? Y eso genera un resentimiento, ¿no? Hay más mujeres trabajando y eso genera un resentimiento de los hombres. Totalmente. Que se sienten o nos sentimos desplazados. Totalmente. Eso es bien real, eso está. Pero también está esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que, digo, a mí no me tocó de chava, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido... A mí, por ejemplo, todavía de estudiante, me podía ir viajar de mochilera. Yo no sé, en este momento, de 2009 hasta 2018,
Bueno, todavía sigue siendo terriblemente peligroso y hay lugares donde es terriblemente peligroso. Entonces, es eso también, o sea, van cambiando muchas, no es que antes hubiera menos, hubiera más, o sea, está todo eso, pero también está la toma de conciencia, también está el trabajo de todas esas mujeres feministas que han estado macheteando con eso, ¿no? Y también está la llegada, por ejemplo, a espacios más o menos privilegiados, pienso en la universidad, ¿no? De crímenes terribles. Por ejemplo, platicando con ahora académicas jóvenes en sus 30s, ¿no? ¿Por qué se está dando los tendederos en las universidades, etcétera? ¿Qué son los tendederos? ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, pues las estudiantes van como ha sido básicamente poco fructífero el ir y denunciar a un acosador o a una persona que ejerce violencia, ya sea acoso sexual, por parte que ejercida por profesores, que es una práctica terrible y que está muy presente en las universidades, y por alumnos también, ¿no? Al ver que al denunciar, digamos, de manera directa no funciona nada, que todo es muy complicado, pues las estudiantes optaron por hacer un tendedero de denuncias de manera anónima, poniendo los nombres, apellidos y fotos de sus violentadores. Lo que me platicaban estas académicas, por ejemplo, era la experiencia directa que tengo en la Universidad Nacional, es que hubo un feminicidio terrible en 2009 de una joven, que hasta la fecha lo recuerdo, me tocó cubrirlo, Ali Cuevas, una joven de la Facultad de Filosofía y Letras, cometida por su expareja, ¿no? Un feminicidio espantoso, que a ellas ese feminicidio les generó muchísimo dolor, ¿no? Y que les obligó a cuestionarse como si los feminicidios o la violencia íntima, la violencia familiar, la violencia en el noviazgo pasara en otros espacios y no ahí. Pero entonces con esa visibilidad de este caso empezaron ellas a tomar conciencia y a trabajar esto, ¿no? Lidia, el tiempo ya se nos acabó. Vino encima, muchísimo que platicar sobre este asunto, casos particulares, situaciones generales. Muchas gracias por la luz que lanzas sobre esta zona tan oscura. No, gracias a ti. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.